Son las 11:13. Continuamos en la receta médica de la Z, jueves de salud mental. Vicente Vargas. Señores, tal como le habíamos dicho, tenemos para hoy una invitada muy especial. El tema que vamos a hablar de hoy es el manejo del duelo, sobre todo el duelo en pandemia, en la que estamos todos, y de manera especial también cómo manejamos el duelo en las Navidades. Para eso hemos invitado a la licenciada Rosa Mariana Brea Franco, probablemente muy conocida por muchos de ustedes, pero como ustedes saben, Rosa Mariana es psicóloga, y además de psicóloga, yo diría que es la más sólida exponente del tema del duelo en nuestro país, porque es una persona que además de su licenciatura en psicología, luego se fue a McGill, a la Universidad McGill en Canadá, hizo allá una especialidad en manejo de duelo y crisis, y ha dedicado prácticamente toda su vida profesional a trabajar con este tema, creando diplomados, conferencias, talleres sobre el manejo del duelo. Además, también tiene una especialidad en la Escuela Moreno de Madrid en terapia sistémica y psicodrama. Rosa Mariana es una profesional con una sólida formación como psicóloga, como especialista en los temas que hemos dicho, y de una persona también con una integridad en lo personal que merece todo el reconocimiento de los profesionales que la conocemos y de todas las personas que conocemos. De manera que para mí hoy es de gran satisfacción tener el lujo de tenerla a ella aquí para que nos hable de ese problema. Yo quisiera invitar a Rosa Mariana primero que nos diga, porque vamos a hablar del duelo. Puede ser que muchos de nosotros sabemos lo que es el duelo, pero me gustaría que ella, como una especialista en duelo, nos diga qué es un duelo y que luego nos hable del manejo del duelo. Adelante, Rosa Mariana. Bueno, buenos días y muchas gracias, Vicente y Marisol, sobre todo por esa presentación que me hace sentir muy honrada, de verdad, con mucho cariño. Sí, definitivamente el tema del duelo es un tema fascinante, pero muy complejo. No es 2 y 2 son 4. El proceso de duelo es todo proceso que vivimos de adaptación, los seres humanos ante una situación de pérdida. Entendamos que pérdida no es muerte solamente, hay muchas circunstancias de pérdida. Pueden ser enfermedades, pueden ser separaciones, pueden ser inclusive inmigraciones de un país a otro, de una ciudad a otra, perder el trabajo. Y ahora mismo agregaríamos que en tiempos de pandemia tenemos muchos duelos, quizás no tan tangibles, sino duelos más intangibles, como por ejemplo la pérdida de la libertad, de que tenemos que estar confinados determinada hora, la incertidumbre, no tenemos manejo del control de nuestras vidas, no sabemos qué va a pasar. Uno más o menos se organiza porque el ser humano está hecho para tener como una estructura de vida, un contexto, un esquema. Con esta pandemia todo eso se nos ha derrumbado. O sea que ha sido un reto, incluso para nosotros y todos los terapeutas de duelo en el mundo, de cómo ayudar y cómo manejar este proceso tan difícil que estamos viviendo, que es el duelo. Muy bien. Cuando uno te oye a ti, Rosa Mariana, a uno se le abre el espectro de lo que uno tenía del duelo, porque cuando uno habla de duelo, casi siempre, debo confesarte, uno está pensando en alguien que murió, pero fíjate que tú vas más allá de la muerte. Tú has tocado de perder cosas que son intangibles, como el poder ir con mis amigos, el mudarme de la ciudad. O sea, qué interesante, y cómo tú nos abres un panorama diferente para el día de hoy, Roberto y Marisol. Y ustedes que están aquí, yo sé que también ustedes están llenos de inquietudes y de preguntas que quisieran hacerle a Rosa Mariana. Doctora Tavera, ¿tiene usted alguna pregunta? Sí, claro.
Rosa Mariana, un gusto de verla aquí. La verdad que gracias. Para nosotros el honor es nuestro que usted esté con nosotros. Hay algo que a mí me gustaría que los participantes aquí puedan escuchar de usted. En este tiempo de Navidad, pues habrán momentos en que yo me voy a sentir feliz por lo que estoy viendo, lo que está ocurriendo. Y en ese momento, las personas que perdieron seres queridos en esta pandemia, piensen, ¿y cómo yo me puedo sentir feliz? Sentir como una culpa. ¿Cómo yo me puedo sentir feliz si yo perdí a mi esposo, a mi mamá, a mi papá? ¿Cómo yo puedo? Entonces entra ese sentimiento encontrado, ¿verdad? Estoy contenta porque está ocurriendo algo bonito en ese momento, pero ¿por qué yo me puedo sentir feliz? ¿Le estaré faltando a mi ser querido, a ese que perdí? Sí, definitivamente vivir un duelo en Navidad y en pandemia es muy complejo, porque siempre en estas fechas se analiza cómo se vive el duelo para personas que en el año han tenido situaciones de pérdida. Pero tú has mencionado algo muy puntual de cómo nosotros, dentro de un proceso difícil que estemos viviendo, que entre paréntesis va a depender mucho del tipo de vinculación que tenga yo con esa persona, vinculación afectiva, emocional, con esa persona que falleció, y que me va a afectar en todas las áreas de mi vida, tanto física, emocional, cognitiva, espiritual. Entonces, pero ahí va lo que tenemos que entender, que es el duelo. El duelo es un proceso que no es lineal, no se vive por etapas como se entendió en el siglo pasado. Por eso Vicente me preguntaba, cuando comentábamos de venir al programa, de por qué mi libro se llama el segundo, Comprensión del Duelo en el siglo XXI, porque realmente el duelo, la comprensión y el entendimiento de lo que es un proceso tan complejo en este siglo XXI se ha ampliado. Por ejemplo, para responder tu pregunta, se entiende que el duelo es un proceso oscilante. O sea, tú puedes estar muy triste por una pérdida, pero tú no vas a estar triste las 24 horas. Es imposible que tú puedas estar triste las 24 horas. Incluso es algo que nosotros, los terapeutas de duelo, ayudamos a los dolientes a manejar esa tristeza, que no es depresión, porque ya eso es otro capítulo. Exacto. Que es una tristeza normal. Exacto. De la nostalgia, de la ausencia, del desapego. Entonces, tenemos que hacerle entender a esa persona que tenemos que vivir esa oscilación. Porque si tú vives las 24 horas en esa tristeza, eso te va a desgastar. Y tú no vas a tener la fuerza para enfrentar emocionalmente ese proceso. Y entonces, entender eso mismo, Rosa, que el duelo es algo normal. O sea, no es algo patológico. Exacto. En ese momento, o sea, cuando tú pierdes algo, es un proceso normal que se puede complicar, es correcto. Y también hay tipos de duelo, porque hay duelos muy traumáticos, de esas pérdidas que son súbitas y sumamente traumáticas. Pero si entendemos que el duelo es un proceso oscilante, que hay momentos, por ejemplo, porque tenemos que verlo dentro de un contexto de una familia. Si tenemos una pérdida sensible de un papá o de una mamá, pero a la vez, dentro de esos meses, uno de esos hijos recibe una beca o recibe un ascenso en su trabajo. O sea, realmente es un momento de alegría y de satisfacción. Y de tú decir, oye, qué orgulloso se hubiera sentido tu papá de vivir este momento. Eso es un momento de que la familia se sienta feliz y contenta, pero eso no quiere decir que tú le estás faltando a la memoria. Hay un tema con la culpa. Es un tema muy sensible, tal vez nuestra civilización occidental, y sobre todo en las mujeres, yo diría. Las mujeres tenemos mucho en el ADN, las madres, si han tenido pérdida de hijos, se sienten muy culpables y muy responsables. Yo diría que eso es uno de los temas que yo más trabajo en consulta, sí. El manejo de la culpa. Es importante que las personas expresen su sentir
O sea, que digan que sienten rabia, molestia. Sí, porque tú sabes lo que pasa, Marisol, que ¿sí? Al inicio de un duelo las personas tienen mucho apoyo externo, familiares y todo, pero después viene una, como ya tú debes estar bien, ya tú tienes que reponerte, la vida sigue, sí, la vida sigue, pero es un proceso, y un proceso muy individual. Yo no te puedo decir a ti, óyeme, ya a los 3 meses tú tienes que estar bien. Sí, tú tienes que reintegrarte a la vida, tú tienes que ir poco a poco, pero depende de tu historia personal, de las circunstancias, de muchísimas variables, hasta de la edad, porque depende mucho en qué etapa de la vida tú estás viviendo ese proceso. Doctora, excelente exposición. Pero usted dijo algo hace un momentito que llamó bastante mi atención, porque es lo que uno siempre ha escuchado, que el duelo se vive por etapa. Usted dijo que antes se comprendió así, pero que hoy en día no. ¿Cómo le llamaríamos al momento de la negación de lo que se está viviendo? O sea, fíjate, cuando yo te digo que no se debe de entender como un proceso lineal, no es que la negación no exista, y el shock también, y la ira, y la desorganización, todo eso que se describía, lo que se entendía en el siglo pasado era que tú primero tenías que vivir una etapa, después tenías que vivir otra y después tenías que vivir otra. Eso no es así. Si fuera así, yo diría que fuera muy fácil. Es casi una fórmula matemática. Okay. Pero los seres humanos no funcionamos así. Hay personas que, depende del tipo de pérdida, tienen un estado de shock muy fuerte, que es necesario inclusive para esa persona poder asimilar con calma ese impacto, ¿entiendes? Entonces, esa supuesta negación es una negación que poco a poco va cambiando, pero tú no puedes decir, por ejemplo, hay personas, yo te puedo decir en mi experiencia profesional, que en sus procesos de duelo no han tenido sentimiento de ira. Okay. O así como se entendía que todo el mundo antes tenía que, cuando vivían un duelo, tenían que tener sentimiento de ira. Depende mucho de las circunstancias. Hay personas que hacen paz con la pérdida, porque lo que hoy se entiende es que los duelos no se cierran. Eso era lo que se pensaba en el siglo pasado, que tú vivías un proceso, ya lo cerraba y adiós. ¿Cómo tú puedes olvidar tu vida? Jamás. O sea, tú lo integras. Inclusive, tú pierdes un ser querido en la adolescencia y cuando tú te casas y tienes hijos, tú vas a revivir esa pérdida de alguna manera. Y eso no quiere decir que tu duelo sea patológico ni que tú estás echando para atrás. Es un proceso normal. Muy bien. Entonces, antes no se entendía así. Usted habló de, hay personas que manifiestan cierta paz en un evento sí. Traumático, diríamos. Pero esas personas, conforme a lo que se ha escuchado durante el tiempo, no es más peligroso que aquellos que sí manifiestan el llanto, quizás la ira, esas personas que externan ese dolor. Es que ahí tú me estás hablando de un evento traumático. Hay personas que se anestesian en esos momentos. Okay. Hay personas que como que se paralizan. Entonces ya eso es otro tema. Porque eso puede ser que esté realmente inhibiendo. ¿Qué es trauma? La paralización de las emociones. Ese es un evento traumático te paraliza. Entonces eso no es saludable, obviamente. Pero cuando me refiero como a una cierta paz, es una persona que ya ha vivido el proceso. Okay. Y que lo ha ido aceptando. Entonces ahora en esta época que, bueno, viene la Nochebuena, ese momento de poner esa mesa y que no está esa persona en esa mesa, esa silla, lo que hacía en ese momento. ¿Qué recomendación para las personas que, bueno, algunos van a decir, bueno, yo no voy a hacer la Nochebuena porque yo no voy a soportar estar con esa silla vacía o ese momento que se hacía de la oración, de qué sé yo, las palabras que esa persona o cómo era esa persona en ese momento? ¿Qué sería lo más recomendable que usted le sugeriría a esas personas que perdieron a esos seres queridos y que para ese día especial, qué sería lo más recomendable? Bueno, mira, lo primero que yo recomiendo a las familias es que se converse
de cómo se va a vivir ese momento. O sea, no esperar que llegue el día antes para entonces ver qué vamos a hacer. Y escuchar a los niños, escuchar a los adolescentes, escuchar a los adultos mayores, escuchar todos, ponerse de acuerdo. Porque, por ejemplo, yo he tenido familias que me dicen, a un papá que haya fallecido, mi papá era loco con la Navidad y le encantaba el arbolito. Entonces, ahí hay que ponerse de acuerdo, porque poner el arbolito es casi honrar la memoria de esa persona que le gustaba tanto y disfrutaba tanto la Navidad. Entonces hay personas que no resisten quedarse en las casas. A mí no me gusta que nadie se mude rápidamente, ni que no es recomendable. Pero, por ejemplo, si le es muy doloroso hacer una cena o un encuentro en la misma casa, se puede recomendar que vaya donde una familia, que muchas familias invitan y dicen, vamos a hacer una reunión familiar, y se puede hablar y se debe de hablar de esa persona que no está. O sea, que se debe preparar la Navidad. Se debe preparar. Y previamente hablada. Y escuchar a todos, que todos opinen, que no es una cosa impuesta. Exacto. Eso es muy importante. Que participen. Sí, bueno, muy bien. Rosa Mariana, uno de tus libros se llama El duelo, un camino hacia la transformación. Ese libro, que es muy interesante, desde ya yo se lo recomiendo a la audiencia, a mí me abre interrogantes y a mí me pone también en situaciones de revisión profunda de mis conceptos y de muchas cosas. Yo soy de los que durante años he venido trabajando con el crecimiento humano y hablando de que el individuo necesita transformarse. Y entonces, cuando tú en tu libro dices, el duelo es el camino a la transformación, entonces yo digo, pero la transformación no debería ser con cosas bonitas, diciéndole al otro yo te amo, haciendo regalos, dándole compañía, tener éxito, metas alcanzadas en las carreras, pero también algo tan doloroso como el duelo puede ser el camino hacia la transformación. Yo quiero dejar esa pregunta abierta para que después de una pausa, entonces tú nos hables de ese enfoque tuyo, del duelo como el camino hacia la transformación. Llévatelo, Cundo. La receta médica de la Z.